Hola, hola, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer esta linda y hermosa falda con ese estilo en la parte de atrás y la parte delantera, y lleva una gola, lleva un bolerito y va con una, asumimos que lleva una pretina como de 4 centímetros, y atrás va encauchada también como un elástico de unos 4 centímetros. Entonces, para esta falda yo tengo esta tela. Esta tela es una popelina licrada. Mira, ella es licradita, estira un poquito a lo ancho y a lo largo obviamente no. Para esta falda yo solamente voy a utilizar, o solo tengo 1 metro de tela. Entonces esperemos que nos alcance y nos quede espectacular. Para esta falda no voy a hacer molde, voy a sacarla directamente desde la tela. Entonces pongan mucha atención, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el largo total de la falda. Vamos a descontarle del largo total lo que es la pretina y el ancho del bolero. Entonces, en este caso más o menos asumamos que el bolero puede ir de unos 12 a 15 centímetros de largo, ¿sí? Entonces le descontamos eso al largo de la falda. Entonces descontaríamos 15 por un lado y 4 por el otro. Entonces la falda en este caso debe quedar de 45 centímetros. Entonces a 45 le descontamos menos 15 de la gola y menos 4 centímetros que es la pretina. Eso me da igual a 26. Pero también tenemos que tener en cuenta que la falda va a ir de una forma, de un trazo como, es decir, sin modificarle mucho, mientras que el delantero sí le vamos a hacer, o de pronto ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que lo podemos dejar aquí más holgadito, o acá lo que podemos hacer es un corte y abrir, si se hiciera en papel, ¿no? En este caso, pues veo que el fruncido es muy leve. Lo que hacemos es que tomamos del largo y lo levantamos un poquito de ahí. Y llevas un encauchadito interno y luego lleva un cordoncito que simula que el cordón es el que le recoge. Esa es la manera que yo interpreto esta falda, ¿no? Puede ser que en algún otro momento o alguien diga, no, esa va de otra manera, no pasa nada. Lo importante es que tengamos una apariencia similar o igual. ¿Listo? Entonces estos 26 los vamos a tener muy en cuenta, que es el largo de lo que es el cuerpo de la falda. En este caso, por el largo que yo elegí, ¿no? Recuerden que el largo que yo elijo pues es que ya es modificable por cada uno de ustedes según sus gustos, sus deseos, sus formas de vestir. Bueno, esto es como para una referencia. Bueno, mira, entonces ya aquí tengo 1 metro de tela, tiene 1,50 de ancho. Entonces aquí la tengo doble, pero yo voy a utilizar la mitad de esta tela porque recuerden que solo voy a utilizar, o la voy a cortar directamente desde la tela. Entonces tengo que ser muy cuidadosa para que la tela me rinda y para no desperdiciarla de ninguna manera. Entonces aquí ya tenemos 1/4 de la tela dobladita, porque siempre tenemos que trabajar con los cuartos de la cadera. Por ejemplo, en este caso tenemos que tener 1/4 de la cadera y un poquito más, porque como ustedes bien lo ven, va amplia abajo. Acá lo primero que debemos hacer es escuadrar la tela para que todo quede perfecto, ¿no? Recuerden que las telas no siempre vienen bien cortaditas, a veces salen con una pierna, bueno, con algo sesgado. Entonces ahí, bueno, listo. Entonces aquí ya marcamos, a partir de acá vamos a marcar la altura de cadera. La altura de cadera en este caso son 18. Ya les confirmo cuánto es la altura de cadera. Ah, no, altura de cadera 20. Esta falda es sobre medida, no es sobre tallaje, es sobre medida. Entonces, acá tiene altura de cadera 20. Acá sobre esto vamos a pasar una línea. Y por esta línea nos vamos a ubicar.
Bueno, acá dijimos que 26 era el largo, lo que era el cuerpo de la falda. Entonces, en la parte de la espalda ponemos 26 y le sumamos 2. ¿Por qué? Porque mira que esta persona es levantadita de cadera, entonces debemos dejarle 2 centímetros de más. Entonces aquí ya quedaría 22, 28, en vez de 26 quedó 28 y le sumamos de una vez la costura, quedaría de 29. Entonces marcamos 29 a partir de la línea de la cintura. Entonces ahí podemos escuadrar también. ¿Por qué? Porque y acá arriba pues obviamente tenemos que poner la pretina, entonces eso ya se nos va volviendo más grande. Entonces sobre acá, sobre la primera línea que es la de la cadera, vamos a marcar 27,5, que es la cadera normal de ella. Como esta falda va a ir un poquito holgadita, ahorita vamos a mirar qué hacemos para darle un poco más de volumen en la parte de abajo. Un poquito, no tanto, pero sí que nos dé más amplitud. Acá en la cintura, la cuarta de cintura, mira, acá la tela está doble, ¿no? Porque recuerden que está a ir encauchadita, entonces la tela aquí está doble. Acá la cuarta de cintura es 18,5. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no la voy a dejar de 18,5 porque ella va a ir encauchada. Entonces, prácticamente lo que hago es que aquí dije que 27,5. Lo que yo debo hacer prácticamente es dejarle casi la misma medida. Solamente le voy a disminuir por ahí 1 centímetro. Entonces, a la cintura le voy a colocar 26. 26,5. Y esta se la voy a hacer acá, la vamos a unir con una línea recta, más o menos así. Entonces aquí ya nos quedaría como un cuadrado. ¿Por qué? Porque toda esta parte va a ir encauchadita, ¿sí? Y para que ella se la pueda poner, obviamente tenemos que darle la amplitud de la cadera. Por eso toda prenda que va a ir encauchada siempre tenemos que tener en cuenta la cadera para que ella entre y salga con facilidad. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos aumentado lo del elástico que tenemos que ponerle, o lo de la que queda recogido. Acá vamos a bajar 1,5 para que no nos quede tan, ¿cómo le puedo yo decir? Tan subido en la parte de la espalda, en la mitad de la espalda. Entonces ahí le bajamos el 1,5, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que sumarle sí o sí lo de la costura. Entonces aquí tenemos que dejar costura, que es 1 centímetro para pegar el caucho. Aquí sale exactamente igual. ¿Ve? Entonces para que se note lo que se le está haciendo ahí. Entonces acá de la línea base bajamos 1,5. Pasamos aquí línea semicurva. Acá bajamos 1,5, pero de acá no. Acá lo volvemos a llevar al costado normalito. Y acá le sumamos lo de costura y listo. Ya por ese lado tendríamos lista la falda en la espalda. Ahora, ¿qué sucede? Que en la parte de abajo, acá donde ya es el final, pues no va a quedar entubada la falda. Entonces lo vamos... Acá sería lo que es exactamente lo de cadera. Pero le vamos a dar un poquito de holgadez abajo, porque ya no va a ir. Vamos a darle 3 centímetros. Tampoco que nos quede tan volada. Entonces lo que hacemos es que desde la cintura la vamos a bajar así, con una línea recta. Entonces ya aquí ya tenemos listo lo que es la parte de la espalda. Podemos cortar inmediatamente. Aquí en la esquina podemos rectificar esto, ¿sí? Que si hay que subirle, por ejemplo en este caso tiene 29, entonces hay que sacarle como ese piquito que se nos hace al final. Entonces le sacamos acá 1 centímetro, o sea, medimos este largo y lo comparamos acá y volvemos y lo llevamos al final. Entonces por el lado del costado lo que hice fue ponerle lo de costura 1,5 a 2 centímetros, bueno, lo que cada una desee. Acá de una vez le vamos a marcar la mitad de la cintura y la mitad de la parte de abajo. Dejamos esto por un ladito y vamos a hacer el delantero. Bueno, entonces acá la tela
No vamos a cortar de acá el resto, no, vamos a seguir cortando de lo que es la otra mitad del ancho de la tela, porque tenemos que pensar en que la tela nos tiene que alcanzar para todo, para la gola. Entonces tenemos que utilizar siempre todo el ancho de la tela para no desperdiciar. Entonces acomodan bien el otro cuarto de tela que nos quedó. Acá, entonces, por acá ustedes acomodan bien. Hay que mirar que la tela ya queda bien acomodadita, bien alineada. Y luego procedemos a hacer lo mismo que en el delantero. Lo que sucede es que en el delantero va a llevar es una pretina y no va a ir esto, va a llevar una pretina. Acá vamos a escuadrar lo mismo que hicimos con el... Sí, siempre tenemos que escuadrar para sacarle algo que nos quede de más. Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es que hacemos el mismo procedimiento. Marcamos la altura que es 20, altura de cadera, y pasamos una línea por la altura de cadera. Sobre esta línea vamos a marcar 27,5, que es la cuarta de cadera, y acá sobre la cintura marcamos 17,5 más 3 para pinza. Entonces acá marcamos 17,5 más 3 para pinza y unimos con una línea así, puede ser así, línea recta, o lo podemos pasar con una línea semicurva. Pero les digo que los pasen así porque esta falda va a ir como lineal, entonces por esa razón no les digo que la hagan curva porque realmente va a ser amplia abajo. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a poner la misma medida de este costado, que es la del delantero, la de la espalda, perdón. La vamos a volver a poner acá, mira, acá está el costado de la espalda. ¿Para qué? Para que nos quede el mismo largo. ¿Sí? Nos va a quedar el mismo largo. Y ahora lo que vamos a hacer es que escuadramos esto así. Pero recuerden que aquí ya va levantadito un centímetro. Entonces tenemos que acá comparar que nos tiene que quedar 29, la misma medida. Es decir, yo le estoy hablando acá de las medidas, pero lo que tienen que tener en cuenta es que tiene que quedar la misma medida por el costado. Y por acá lo que se hizo en el costado con la espalda, perdón, es sumarle 3 centímetros, y al sumarle 3 centímetros lo vamos a traer desde la cintura hasta el final, y con esto lo hacemos llegar así en una semicurva. Comparamos siempre los largos que nos queden correctamente. Acá le vamos a bajar 1,5 acá en la cintura, lo mismo que le bajamos a la espalda, y pasamos lo mismo, y acá antes de cortar dejamos 1 de costura y ya tendríamos el delantero. Aquí lo que vamos a hacer es poner una D para que no nos confundamos que este es el delantero. También vamos a de una vez a dejar marcada la mitad para que en el momento de coser pues nos quede más fácil. Entonces mira, ya tenemos acá nuestra falda nuestra parte delantera, pero como pudieron ver al principio, ahora lo que vamos es, antes de cualquier cosa, marcarle de una vez donde vamos a hacer este canalito para recogerle, ¿sí? Entonces mira que en este caso se ve que va ahí al lado izquierdo, entonces a ese mismo lado le vamos a hacer el recogido. Entonces mira acá, entonces acá tenemos abierto el delantero, entonces el lado izquierdo sería este, entonces más o menos ese iría en toda la mitad, en la mitad de la mitad, o sea, este sería la mitad de la falda. Entonces como va como en la mitad de la pierna más o menos, entonces lo que hacemos es doblar y hacemos esto, y por acá donde se creó la marquita, por ahí es donde vamos a generar el encauchado. Se puede hacer, o sea, como yo lo voy a hacer es que aquí en esto corto una piecita
que más o menos tenga 4 centímetros de ancho y aquí hago el canal y acá meto el elástico para recoger, porque yo determino que este cordón va sobrepuesto, sí, como imitación ahí, pero o sea, se podría también hacer para que el cordón recoja, pero entonces el canal tendríamos que hacerlo por fuera para que acá nos diera la facilidad de recoger. Se puede hacer de las dos maneras. Listo, entonces ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Para el encauchado, como no lo dejamos de la misma falda, lo vamos a cortar por separado, entonces tenemos que cortar una tira. Mira, la tira tenemos que medir acá. Esta es la cuarta de la falda. Entonces esto más o menos está de 28. Entonces tenemos que cortar una tira de 56. El caucho que sea de 4 centímetros, entonces serían 56 por 10. Entonces cortamos una tira de 56 por 10, que es el ancho del elástico. Para la espalda y para el delantero, como va a ir una pretina, entonces lo que vamos a hacer es cortar una pretina de 46, más o menos. Acá les contamos lo que es la costura, las pinzas, o sea, prácticamente lo que es la cuarta de cintura, que son 17 más lo de costura. Esto me da 36, más o menos de 38. Entonces otra tira para el delantero de 38 por 10 de ancho, porque tiene que encajar las dos, tanto la pretina del delantero como el encauchado, para que queden bien empalmados al ensamblar. Listo. Y ahora vamos a cortar la tira y luego vamos a sacar el bolero. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar los boleros. Vamos a medir lo que es acá la cuarta parte de la espalda, pero en la parte de abajo donde va pegado el bolero, esto me mide 32. Como esto está doble, entonces serían 64. Vamos a hacer estas cuentas. Vamos a 64, lo vamos a dividir en 6.28 y eso me da igual a 10.1 más o menos. Ese 10.1 es lo que va a ir en el perímetro este de la falda. Entonces aquí lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Entonces ya tenemos aquí la tela doblada. Más o menos la doblamos calculando las medidas que ya tenemos ahí. Entonces, el largo de la gola dijimos que iba a quedar de 15. A ese largo le vamos a sumar 1 centímetro para el dobladillo o el doblez o el bajo. Y le vamos a sumar 1 de costura, serían 17. Entonces, desde el orillo de la tela, acá teniendo ya bien escuadrado acá, el orillo de la tela, vamos a marcar 17. Entonces, de donde marcamos 17 vamos a marcar 10. Y luego volvemos a marcar otra vez 10. ¿Sí? Acá el largo de la gola, acá marcamos 10. Ponemos un puntico y volvemos a marcar 10. De ese puntico de la mitad vamos a bajar, también vamos a bajar 10 centímetros. Y lo que vamos a hacer es formar un círculo acá. Un círculo con esa medida, con 10. Bueno, para que nos quede perfecto. Yo lo estoy haciendo así abierto, pero también se puede dejar cerradito para que se note mejor. Igual el resultado va a ser lo mismo. Listo, entonces a partir de ese círculo vamos a marcar 17. A partir de ese círculo marcamos 17, que es el largo que dijimos de la gola. Largo total de la gola ya con costura y todo. La tela está dobladita, ¿no? Listo, entonces mira, lo que hacemos es recortar ya y elegir ya sacar el círculo que nos sale acá. Listo, miren, entonces acá cortamos. Y vamos a abrir por un lado, ¿cierto? Porque mira, nos queda un círculo completo. Entonces acá lo que vamos a hacer es abrir por uno de los lados. Y vamos a comprobar que nos haya quedado
el perímetro de la falda, de la espalda. Mira, esta es nuestra espalda. Entonces vamos a comprobar acá que esté correctamente. Vamos a sostener con alfiler y miramos. Listo, mire, entonces acá ya lo tengo con alfilercitos. Mire si ustedes lo alcanzan a ver, mire, ya nos dio la apariencia del bolero que nosotros necesitamos. Entonces, vea, de esa misma forma hacemos para el delantero. Listo para jacar la gola. Listo, mire, entonces acá ya tenemos una tira para el cordoncito que lleva la corbata. Tenemos pretina delantera y espalda. A la pretina delantera sí le vamos a colocar entretela. Creo que eso es todo del corte de esta linda y hermosa falda. Vamos a la confección. Bueno, en el momento de la confección lo que primero vamos a tener en cuenta es que vamos a hacer el canalito donde va a ir el encauchado. Entonces vamos a quebrar aquí o a hacerle un quiebre y lo vamos a poner en este ladito que es donde va a ir. Vamos a pasar costura por acá y por acá, doblando 1 centímetro hacia adentro. Pero antes que se me olvide, bueno, primero hay que colocar hilo al tono, una aguja que no sea tan gruesa. En este caso yo voy a usar una aguja 90 para mi máquina plana. Entonces, acá voy a realizar unas pinzas porque al delantero le aumenté a la cintura pinzas. Entonces hay que realizar la pinza antes de hacer el canalito para recoger. Entonces las pinzas o la pinza que va a ir es en, vean, esta es la mitad de la cuarta de la cintura. Entonces en la mitad de esa medida hacemos la pinza. Ese sí se me pasó decirles al principio, o bueno, cuando estaba cortando, pero sí le sumé ahí lo de pinza que fueron 3 centímetros. Entonces esa se la estoy elaborando más o menos de 11 centímetros de larga. Entonces, como dijimos que iban a llevar un canal, entonces justamente el canal va a quedar ahí, como ahí donde está esa pinza, de donde nace la pinza, vamos a pasarle una costura o a fijar el canal. Si ustedes quieren lo ajustan con alfileres, que les quede más fácil. Bueno, entonces ya lo sostuvimos acá, entonces acá lo único que vamos a dejar solamente es 1 centímetro acá de canal. Entonces si de pronto está muy grande acá o nos sobra costura, le cortamos un poquito de tela, es decir. Y eso también dependiendo el ancho del cordón o el ancho del elástico. En este caso no va a ser tan delgadito. Más o menos que nos quede de 1 centímetro al lado y lado el canal. No lo sellamos por ninguna punta porque hasta que no metamos el elástico no podemos sellar los canales. Bueno, acá más o menos yo voy a calcular que le voy a descontar al elástico 10 centímetros. De la medida normal le voy a descontar 10 centímetros. Y voy a cortar 2 tiras de esa misma medida para meterlas por el canal. Entonces para eso utilizan una nodriza, un gancho de cabello o esto que nos facilita mucho también para meter los cordones o para voltear tiras. Bueno, entonces con lo que más se les pueda acomodar en sus casas. Entonces metemos ahí y vamos a sostener con un alfiler para que no se nos cruce para el otro lado. Vamos recogiendo y acá lo que hacemos es que de una vez le damos un rematico acá o lo podemos sostener con alfiler mientras metemos el otro. Entonces miren, acá lo que hacemos es enganchamos acá, cerramos
y enseguida pasamos por el canal, suavecito sin que la otra punta se pase para el otro lado, teniendo en cuenta que no nos vaya a pasar. Listo, acá le vamos a dar el remate en la parte de arriba para sellarlo de tal forma que no se nos vaya a salir, y luego por la parte de abajo hacemos lo mismo. Ya quitamos el ganchito y hacemos el remate al final. Quitamos el excedente, bueno, lo que se note ahí de más, y ya nos quedaría así. Entonces el recogido nos va a quedar ya exacto, fijo, ni más para allá ni más para acá. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es apegarle la pretina a nuestro delantero. Ya teniéndola con entretela, entonces vamos a tomar la medida de acá de la mitad, a sacarle esa mitad y la vamos a hacer de acá. Vamos a poner de revés hacia el derecho. Esta es la mitad. O sea, yo la voy a pegar de esa manera, ¿no? Recuerden que pueden existir otras formas de hacerlo y eso es válido. Listo, entonces acá lo que voy a hacer es pegarla a 1 centímetro, que fue lo que le dejamos de costura. Pegamos todo. Ahora lo que vamos es a sobrepisarla. Estoy haciendo así porque la parte de la espalda va a ir encauchada. Entonces la de la espalda tiene que embonar con con el delantero, con la pretina delantera. Entonces sobrepisamos de tal manera que nos quede bien bonito. Listo, ya quedó pisada por ahí. Ahora le vamos a dar otro pespunte acá por todo el orillito para que nos quede bien terminado. Listo, dejamos por un ladito acá el delantero y vamos a coger la espalda. Bueno, esta es la tira que va a ir encauchada. Entonces yo lo que hago es que le saco la mitad acá a la pretina o a la parte que va encauchadita y se la voy a pegar acá a la espalda. Se puede encauchar de primera y de último pegárselo acá a la falda, pero yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces, acá voy a pegarlo a 1 centímetro como lo hicimos inicialmente, la costura, lo que le dejamos. Acá ya cuadré la mitad, lo que le sobra a los costados se lo quitamos. Entonces acá estoy pegando a 1 centímetro. Acá entonces mira, ya tengo pegada la pretina, bueno, la parte que va a ir encauchada, ¿no? Yo le digo la pretina, pero es la parte encauchada de la espalda. Acá vamos a marcar 4 centímetros porque ese es el ancho que nos va a quedar. Por acá tiene que ir el elástico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer el canal acá y meter el elástico. Sí, podemos hacer lo que nos quede, pues obviamente más cómodo. Pero ¿qué sucede? Que acá entre esto tiene que estar embonado el delantero. El delantero tiene que quedarnos aquí. Entonces, aquí tenemos la falda delantera. Y aquí vamos a colocar el costado, a unir por los costados, que esto encaje perfectamente. Acá, que esto quede bien cuadradito, tanto el ancho de donde va a ir encauchado con la pretina. Acá doblamos justamente igual, le doblamos 1 centímetro. Y lo que voy a hacer ahí es sellar por el costado. Yo le dejé más o menos 1,5 de costado, entonces a eso mismo cierro todo el costado. Mira, si ves, ahí ya quedó agarradito. Así se nos tiene que ver. Pero obviamente que aquí tenemos que ponerle el elástico.
Vamos a hacerlo así en ambos lados y luego ya les digo cómo va a ir el elástico. Ya teniéndolo cerrado por ambos lados, lo que tenemos que pasar es la fileteadora o la overlock o lo que cada una tenga para perfilar los orillos. Pero antes de eso, vamos a unir las golas por los costados. ¿Por qué? Para de una vez, esto también lleva filete o lo que les decía antes, o la overlock. Entonces de una vez vamos a cerrar acá las golas. Eso es para ganar tiempo en el momento que vamos a hacer utilizar otra máquina, pues de una vez vamos y le hacemos los orillos a las dos cosas o operaciones que estamos realizando, porque eso nos ayuda a agilizar más. Vamos a pasarle el filete y ya volvemos. Listo, miren, entonces ahora sí vamos a poner el elástico. Entonces, ¿cuánto elástico vamos a ponerle acá a nuestra falda? Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que el elástico nos debe recoger hasta darnos la medida de la cintura con lo que ya tenemos acá de pretina. Es decir, la cintura es de 75, 74. ¿Qué dije? Sí. Entonces la otra mitad de la cintura serían 35. Pero tenemos que quitarle unos 10 por lo menos, para que ya logre darnos una medida precisa, ¿no? Que no nos vaya a quedar grande. Entonces vamos a ponerle de elástico. Voy a quitarle aquí cuadrar bien el elástico. Entonces, si le ponemos 35, a ver, miramos acá. Si le ponemos 35, lo que recogería sería este tanto. Entonces descontémosle otros 5 más. Entonces más o menos dejémosle de 30. Pongámosle 30 de elástico. Porque en el momento que lo encauchamos, él cede un poquito, entonces no lo podemos dejar tan grande porque si no nos toca empezar a soltar. Bueno, entonces a esta medida, mire, vamos a dejarla como si estuviera doblada la cuarta de la cintura y esta sería esa, mire, esta sería una cuarta de la medida de la espalda más 5 centímetros. O sea, este pedazo de elástico tiene 30. Entonces lo que voy a hacer en este momento es ponerlo acá. Vamos a meter acá, embonarlo, que nos quede encajadito acá. Le vamos a hacer un remate a ambos costados, así, detrásito del filete, que no quede encima del filete, sino detrásito. Que nos quede así, para cuando él voltee así. Lo mismo en el otro lado. Bueno, al elástico le tomamos la mitad. Y esa mitad la vamos a sostener acá en la mitad de la falda, para que nos quede bien distribuido el encauchado. Entonces es mejor así. Acá vamos a voltearlo así. De una vez lo agarramos acá con el alfiler. Y vamos para que se nos facilite más pisarlo, vamos a darle una costura acá primero. Acá tenemos que tener en cuenta que estén correctos los 4 centímetros. Acá doblamos exactamente por donde está el elástico, está a la medida precisa de los 4 centímetros. Entonces acá vamos a darle a pasar el encauchado. O sea, ustedes dirían que yo estoy trabajando al contrario, pero la verdad es que así yo fijo el elástico y no briego para nada. Entonces mira, acá estoy pasando a 1 centímetro más o menos de costura. Acá vuelvo y estiro duro. Tengo que estirarlo duro porque obviamente quedó bastante
para recoger. Entonces acá la misma medida del elástico me da el ancho que yo debo dejar, ¿sí? Por acá yo me voy dando cuenta por debajo que tiene que estar a ras de la costura del pecho. Listo, ahí llego y remato. Entonces lo que sucede es que mira, ya tengo fijo ahí todo el elástico. Entonces yo ya puedo venirme con tranquilidad a doblar acá por este lado, ya me vengo por este lado y doblo. Esa es una de las formas, ¿no? No vayan a creer que es que yo sé que hay muchas más formas de pegar elástico. De pronto esta sea la más difícil o la más fácil según cada una de ustedes tenga su práctica. Entonces ya vea que ahí ya voy doblando y voy poniendo la costura sobre la otra para que quede agarrada. Entonces tengo que irme con calma y revisando que vaya quedando sobre la costura. Eso es lo que vamos a hacer hasta terminarla de sobrepisar. Mira, entonces así quedó por el revés, así quedó por el derecho, quedó agarradito por ambos lados. Entonces lo que vamos a hacer es que por el derecho vamos a pasarle otra costura que nos quede mitad y mitad. Acá, por ejemplo, en la mitad de esta le vamos a pasar la otra, ¿sí? En toda la mitad. Lo ideal es que se vean proporcionales las costuras, no se vayan a ver una delgadita y la otra ancha, no, se vean proporcionales. Esto es lo que estoy haciendo, es pasándola por toda la mitad de las dos que ya pasé primero. Un poquito más larga la puntada para que ande la máquina, que está como muy corta la puntada. Para encauchar la puntada siempre debe ser un poquito más larguita. Listo, entonces ahí ya tenemos la falda encauchada. Vamos a voltearla por el derecho. Listo, entonces esto lo que hace es que uno le pasa la plancha al elástico y él recoge un poquito más, o ustedes le hacen esto para que ya recoja un poquitico más. Y vamos a medir cuánto nos quedó. Entonces miren, nos quedó de 70 y la falda tiene, y la cintura es de 75, o sea, lo que va a estirar, o sea, lo que va a apretar es muy poquito. Entonces, si ustedes pueden ponerle menos elástico para que le recoja más, les apriete más la cintura, pues sí, bien pueden. Y también dependiendo la tela que usen para esta falda, ¿no? Esta falda se puede hacer también en una seda. Pues la clienta me trajo una popelina, pero también se puede hacer en otras telas que sean de pronto más suelticas. Pues sí, les favorece más de pronto. Listo. Otra cosa que si ustedes no lo quieren hacer como tan lineal o tan así, pues lo dejan más, le eliminan un poquito de acá al costado y ya. Ahora mira, vamos a pegarle la gola. Entonces ya esta gola está totalmente marcadita, ya sé cuál es la espalda y cuál es el delantero. Entonces, este es el delantero. La vamos a sujetar con alfileres y pegamos todo a 1 centímetro. En el momento de pegar ese bolerito o esa gola la vamos a dejar debajo, porque eso se nos facilita que los dientes de la máquina van ayudando a recoger, porque recuerde que como por ser un bolero ellos tratan a estirarse, no a cederse un poquito, entonces es mejor dejarlo debajo, ¿sí? Debajo para que la máquina vaya ayudando a recoger. Mira, entonces aquí ya tenemos la faldita con el bolerito, ya está fileteadito por adentro. Entonces acá lo
que nos hace falta es hacerle el orillo, dobladillo pañuelo, realizar el cordón para hacer la corbatica que lleva acá. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es el dobladillo de pañuelo, o si no tienen dobladillo de pañuelo pues lo hacen con filete o con un zigzag. ¿Listo? Ahora acá lo que ya voy a hacer es ponerle el toque final, que es el cordón que va justamente acá donde termina el elástico, porque eso, bueno, yo lo interpreté así, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea la verdad absoluta. Bueno, creo que dice el cordón fue muy largo, ¿no? Bueno, lo vamos a recortar si es posible las puntas. Sí, mira. Quedó largo, sí, ordinario. Vamos a cortar que no nos quede tan exageradamente largo. Entonces cortémosle aquí y ahorita le sellamos las puntas. Pero más o menos esa es la idea. Vamos a ponérsela al maniquí. Bueno, eso hay que plancharlo bien, ¿no? Mira que como eso es popelina, mira que los boleros quedan levantaditos. Mira, les presento la falda ya terminadita. ¿Qué les parece? Se ve divina. Mira por la espalda cómo se ve. Sí, bueno, como es de pepas, pues no se ve, es tan notorio el corte acá del polero. Mira. Bueno, si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal, compartirlo, darle un like y dejarme su comentario. Muchas gracias por su tiempo.